teníamos fe, la suficiente, el Señor lo sabía perfectamente, pero Él nos preparó algo diferente, nos enseñó su soberanía. Él se la llevó con Él. Después quedamos con el gozo, decir, la semana anterior estuvimos con ella y hicimos oración, hicimos cantos y compartimos la palabra del Señor, y seguramente el Señor se la llevó con Él, amén. Y esa fue la voluntad perfecta de Dios, y esa fue una enseñanza para todos nosotros. La soberanía de Dios es algo muy importante que tomar en cuenta en nuestra vida. Todo conforme a la voluntad de Dios. Tomar en cuenta en nuestra vida que siempre, conforme a la voluntad de Dios, las cosas serán hechas. Y obviamente en nuestra vida cotidianamente vemos tantas cosas, sanidades, señales, prodigios, milagros y tantas cosas que hemos visto y que yo en lo personal he sido testigo de lo que Dios ha hecho. Pero algunas ocasiones el Señor tiene una voluntad diferente a lo que pensamos nosotros. ¡Qué lección! Amén. Yo lo he expresado muchas veces, ni el mejor predicador, ni el maestro mejor en las iglesias podría habernos enseñado mejor que Dios mismo en ese momento lo que era la soberanía de Dios. Porque podía haber sucedido cualquier otro día de la semana. Podía haber sucedido un día después de que fuimos a compartir con ella. Tal vez 3 días, 5 días. Pero ¿por qué exactamente el día en que nosotros nos propusimos ir a hacer oración por ella? ¿Y por qué exactamente iban saliendo con el cuerpo de esta hermana en la hora que nos citamos ahí? Porque Dios así lo quiso, fue su voluntad perfecta. Amén. Qué lección tan tremenda tuvimos. Amén. ¿Qué cosas nos enseña el Señor en su palabra? Además, tenemos que invocar su nombre. Tenemos que convocar que Dios es la autoridad de nuestras vidas. Dice el Salmo 50, versículo 14. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Dice el Señor, e invocadme en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Aquí esta palabra nos está dirigiendo el Señor a nosotros. Él nos dice, sacrifica a Dios tu alabanza y paga tus votos al Altísimo. Si tienes que hacer una oración al Señor, paga ese tributo al Señor. Si tienes que pedirle perdón a Dios, paga ese tributo a Dios y pídele perdón a Dios. Si tienes que reconciliarte con tu hermano, paga ese tributo y ve, reconcíliate con tu hermano. Amén. Pero invócale. ¿En qué momento? Dice, en el momento de la angustia. ¿Cuántas veces en nuestra vida podemos llegar a tener angustia? Pues ese es el momento de invocar el nombre del Señor. Y aquí la respuesta dice, te libraré y tú me honrarás. Porque Dios tiene una respuesta para nosotros en nuestra vida. Tenemos que invocar el nombre del Señor en nuestra oración, en nuestra cotidiana relación con Dios. Amén. También nos enseña el Señor que debemos clamar, y buscando por ahí el significado en la Real Academia Española, clamar tiene el significado, significa pedir con mucha vehemencia o a gritos. ¿Cuántas de las veces nosotros nos encontramos desesperados e inclusive a gritos podemos clamar a Dios? Amén. Dice el Salmo 18, versículo 6, en mi angustia clamé a Jehová y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Si nosotros clamamos a Dios en el momento de nuestra angustia y levantamos nuestra voz porque nuestra angustia es tan grande que queremos
como un grito desesperado, decirle: Señor, por favor, te suplico. Dios entiende nuestras emociones. Dios entiende el momento de nuestra angustia. Él también sintió angustia al momento de que iba a ser crucificado. Él sintió la angustia y estuvo clamando, estuvo orando. Y tenemos un Dios que nos entiende y nos conoce en nuestras debilidades y sabe las necesidades que tenemos. Y por lo tanto el clamor es muy importante en nuestra oración. También el Señor nos enseña que debemos gemir cuando es el momento difícil. La palabra gemir, también en la Real Academia Española, dice que es expresar pena y dolor con voz lastimera. ¿Cuántas veces nos hemos sentido lastimados, mis hermanos? ¿Cuántas veces nos sentimos lacerados por la enfermedad? Lacerados por la angustia, por los enemigos que están donde quiera muchas veces. Algunas veces con los vecinos, otras veces los enemigos están con los compañeros de trabajo. Aunque no tenemos lucha contra carne y sangre, pero sabemos que las huestes y potestades están en contra de nosotros. En esos momentos que estamos siendo lastimados, ya sea por angustias diversas o por enfermedades, es el momento también de gemir delante de Dios. Dice Romanos 8:26, versículo 26, dice: y de igual manera el Espíritu, con mayúscula, que es el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Estamos en un momento difícil, en un momento de dolor, en un momento de desesperación. Podemos clamar, podemos gemir, podemos rogar con tanta vehemencia al Señor. Yo recuerdo en una ocasión en mi vida, ya como cristiano, que pasé por una prueba muy difícil, muy dura. Y han escuchado muchas veces que decimos: el agua me llegaba hasta el cuello. Pues yo les digo, mis hermanos, era tan dura la prueba que no solamente la sentía hasta el cuello, la sentía hasta el momento de llegar casi a la nariz, ya para ahogarme. Y levantaba los pies y todavía seguía que el agua seguía subiendo. La prueba seguía todavía aumentando y no veía el momento en que terminara la prueba. Pero es el momento cuando de nuestro corazón arranca Dios ese gemir, ese clamor delante de Él. Amén. Pero en todo momento tenemos esa libertad para ir con la confianza delante de Dios, ante su trono, porque estamos ante un Dios viviente, ante un Dios que escucha y que responde. Y gloria a Dios, al momento de que Él dice: hasta aquí llegó la prueba, termina la prueba. Y no lo van a creer, mis hermanos, pero con una exactitud de reloj de un año, a una misma fecha, terminó la prueba. Yo me había quedado sin trabajo durante ese tiempo y era un tiempo difícil donde con muy poco ingreso estábamos pasando nuestra familia, mis hijas, mi esposa y yo, con esa gran dificultad. Y dentro de la prueba el Señor nos estaba respondiendo, porque nada nos faltó, mis hermanos, ni en la enfermedad, ni en el alimento, ni en las escuelas de mis hijas, ni en nada faltó nada, porque el Dios nos estuvo sustentando. Pero aún al llegar con exactitud a la misma fecha del año, me llamaron inclusive de un país extranjero, desde Corea, para decirme: oye, ¿sabes qué? Quiero que me ayudes, tengo un trabajo para ti.
y bien remunerado, gracias a mi Dios, y pasó la prueba con exactitud. Pero ¿cómo comprendo esta parte del clamor y del gemir delante de Dios? Porque en la prueba, ahí es donde podemos reconocer esta parte de la oración que nos está enseñando el Señor. Mis hermanos, tenemos que seguir confiadamente el consejo de la palabra de Dios, porque Dios, nuestro Dios soberano, nuestro Dios poderoso, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, está aquí para respondernos, mis hermanos. También no nos olvidemos de interceder por otros hermanos. La palabra interceder, dice también la Real Academia Española, dice es hablar en favor de alguien para conseguirle un bien o librarlo de un mal. Es muy importante que conozcamos y que como hermanos, como compañeros, tengamos una amistad cercana. Y la iglesia aquí nos ofrece los grupos pequeños para que tengamos esa cercanía entre unos y otros y reconocer las necesidades que tenemos e interceder unos por otros, amén, para que podamos buscar la respuesta de Dios y clamar conforme dice el Señor. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos en cuanto a la intercesión. Libro de Romanos en el capítulo 8, versículos 32 al 34. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién usará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Cuántas veces somos acusados? Algunas veces allá en el mundo, allá afuera, pero Dios está con nosotros. ¿Quién nos va a acusar? ¿Quién nos va a hacer daño de todo esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Dios es el que justifica, dice aquí claramente la palabra de Dios. ¿Quién nos va a acusar? ¿Quién nos va a perjudicar? Si Él no escatimó a su propio Hijo para que seamos salvos, ¿cómo no va a buscar el beneficio de nosotros? Dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién es el que condenará? El enemigo, como decíamos, no de carne y sangre, sino de espíritus contrarios a lo que Dios tiene para con nosotros. ¿Quién nos condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó y el que está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Que tenemos un Dios que está presente ante el trono del Padre, ahí intercediendo y buscando el perdón por cada uno de nosotros. De cuántas cosas somos librados, aún sin darnos cuenta, mis hermanos. Todo esto maravilloso es importante tomar en cuenta porque Dios es con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Nadie, ninguna potestad, ningún espíritu, ningún enemigo podrá contra nosotros, pero tenemos que tener la confianza, tenemos que buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Tenemos que buscar el tener un altar delante de Dios, como decíamos al principio. Es el lugar donde apartadamente estemos cada uno de nosotros. Si bien somos familia, una esposa, un esposo, los hijos,
como familia buscar la unidad, pero a la vez en lo personal